La quietud en el gran mausoleo de Ains Ualgaun era tan profunda que casi tenía peso. No era el silencio de la paz, sino el de una tumba que aguardaba su propio olvido. El aire, inmóvil y frío, olía a piedra antigua y a la magia residual de incontables rituales, ahora apagados. Momonga, señor de este dominio vacío, se hallaba postrado en el trono dorado, un asiento de poder tan colosal como la soledad que ahora lo oprimía. Sus dedos óseos, carentes de nervios o piel, se aferraron a los brazos del trono, buscando una sensación tangible que su cuerpo no muerto no podía proporcionar. 12 años. 12 años de batallas, de risas compartidas, de la febril emoción de construir algo junto a sus 41 camaradas. Todo se esfumaba con el último grano de arena en el reloj de Yggdrasil. El mundo, o lo que quedaba de él, debía haber terminado a la medianoche. Sin embargo, él permanecía. Su conciencia, la esencia de quien una vez fue Suzuki Satoru, persistía atrapada en el caparazón de un rey no muerto. Una inquietud antinatural, un eco de pánico humano, comenzó a filtrarse en su mente inmutable. ¿Era esto un sueño lúcido de una complejidad inaudita? ¿O era su nueva y perpetua realidad? Con un gesto mental, convocó un espejo flotante. La imagen que devolvía no era un monstruo genérico. Era él. Un cráneo pálido como la porcelana antigua, alojado en unas sombreras ornamentadas. De sus cuencas oculares vacías brotaban 2 puntos de luz carmesí, chispas de una inteligencia fría y calculadora. Sus manos, terminadas en garras largas y afiladas, descansaban sobre sus rodillas. El atuendo, negro y suntuoso, era el de un emperador de las sombras. Momonga, el avatar, había sido su disfraz. Ahora, Ains Oalgaun, el personaje, era su prisión y su única verdad. Un impulso visceral, una necesidad desesperada de aferrarse a cualquier vestigio de su vida pasada, lo llevó a actuar. Con movimientos precisos, pulsó la secuencia final en el brazo de su trono. Un mensaje se dispersó en el éter, dirigido a todos los miembros del gremio, sabiendo de antemano que solo encontraría el vacío como respuesta. Nadie escucharía. Nadie respondería. Él era el último. Entonces, una determinación nacida de la más pura desesperación se apoderó de él. Si este era su destino, no se dejaría arrastrar por la autocompasión. Su mano cerró con firmeza el báculo de Ains Oalgaun, el símbolo supremo de su gremio. Un objeto de poder que ahora sentía más real y pesado que nunca. Su voz, un eco profundo y hueco que resonó en la cámara vacía, pronunció la orden que cambiaría el destino de todos. Todos los guardianes de los pisos, reúnanse de inmediato en el Salón del Trono. Las majestuosas puertas del Salón del Trono, talladas con escenas de triunfo y dominación, se abrieron sin emitir un solo sonido, deslizándose sobre goznes invisibles. Ains, desde su posición elevada, los observó aproximarse. No eran meros sprites digitales. Eran seres de carne, hueso y una lealtad inquebrantable, personificaciones de las obsesiones y el cariño de sus amigos. El aire se densificó con sus presencias, una mezcla de poder marcial, magia arcana y una devoción que rozaba lo religioso. A la cabeza, Albedo, la supervisora de los guardianes, se postró con una gracia sobrenatural. Su belleza era deslumbrante, un contraste violento con la naturaleza lúgubre del mausoleo. Llevaba una armadura blanca impoluta, y sus alas negras se plegaban con delicadeza a su espalda. Tras ella, sus hermanas, Nigredo, envuelta en sombras y un aura de pesimismo profético, y Rubedo, cuyo mero nombre era susurrado con cautela, un secreto demasiado peligroso para ser nombrado en voz alta. «Oh, supremo señor Ains», resonó la voz de Albedo, dulce como la miel y firme como el acero. «Nos postramos ante tu gloria. Ordena, y obedeceremos». A su derecha, Demiurge se inclinó con una elegancia siniestra. Sus gafas de cristal ocultaban unos ojos que destilaban una inteligencia fría y estratégica, y su cola se movía con suavidad felina. A la izquierda, Cositus, el guerrero anfibio, golpeó el suelo con una de sus lanzas en señal de respeto, el ruido seco del impacto repitiéndose en la vasta sala. Junto a él, los gemelos élficos oscuros. Aura Bella Fiora con su atuendo de exploradora y una sonrisa desafiante, y Mare Bello Fiore,
quien se aferraba tímidamente a su bastón, evitando la mirada de su señor con sus grandes ojos color amatista. Completaban el séquito Shaltier Bloodfallen la vampira, de aspecto infantil, que lucía un vestido gótico y una sonrisa burlona, que ocultaba una sed de sangre insaciable, y Sebastián, el mayordomo de cabello blanco y porte marcial, cuya dignidad era tan impoluta como su traje. «Levántense», ordenó Ainz, su voz modulada para ocultar el torbellino de incertidumbre que lo consumía por dentro. Cada uno de ellos era un recordatorio viviente de todo lo que había perdido y de la responsabilidad que ahora cargaba. El mundo que conocíamos ha cesado. Nazarick permanece, pero nos hallamos en un territorio desconocido. Debemos ser los ojos y los oídos de esta tumba. Explorad vuestros dominios. Informadme de cualquier anomalía, por mínima que sea. La lealtad en sus rostros era absoluta, ciega. Ellos veían a una deidad en el trono. Él solo veía el abismo de sus propias limitaciones. Cuando la sala quedó en silencio, Albedo se aproximó de nuevo, su expresión transfigurada por una emoción que Ainz no podía comprender del todo. «Mi señor», susurró, su voz cargada de un fervor que rayaba en lo peligroso. «Permítame ser tu consorte. Que mi amor y mi lealtad sean el escudo que proteja tu soledad». Fue entonces cuando Ainz, actuando por instinto, usó un hechizo para aplacar su agitación. Al acceder a su panel de configuración, su mirada, o la conciencia detrás de ella, se posó sobre la línea escrita por su creador, tábula esmaragdina, como una broma cínica. «Es una puta». Un acceso de ira, no solo por la vileza del comentario, sino por la profanación de una creación tan perfecta, lo llevó a borrarla. Y, en un acto de pura voluntad, reescribió la verdad. Ella ama a Momonga. La transformación en Albedo fue instantánea y aterradora. Su devoción se volvió adoración, su lealtad, obsesión. Sus ojos brillaron con la intensidad de una estrella a punto de estallar. «Por supuesto, siempre te he amado», jadeó, arrodillándose de nuevo. Ainz comprendió, con una claridad que le heló la médula ósea, que había cruzado un umbral del que no había retorno. Sus acciones aquí no eran edits en un código, eran decretos divinos que moldeaban las almas de sus súbditos. Había creado un monstruo de devoción y ahora tendría que vivir con las consecuencias. El mundo exterior golpeó los sentidos de Ainz con una violencia sensorial inesperada. El sol, un disco dorado en un cielo de un azul intenso, no le causaba daño, pero su luz era alienígena para quien había habitado la penumbra perpetua de Nazarick. Los olores a tierra húmeda, hierba y vida silvestre eran abrumadores. Acompañado por Aura y Mare, cuyos sentidos élficos captaban cada susurro del bosque, avanzó con cautela. Eran exploradores en un mundo virgen, y cada sombra podía ocultar una amenaza o una respuesta. Los gritos llegaron primero, agudos, impregnados de un terror puro y humano. Luego, el resonar metálico de las espadas y los relinchos de los caballos. Ainz se deslizó entre los árboles como una sombra, y presenció la escena. Un pelotón de caballeros del imperio de Baharut, sus armaduras relucientes manchadas de barro y sangre, masacraba con despiadada eficiencia a un grupo de campesinos harapientos. No era una batalla, era una carnicería. Los cuerpos yacían esparcidos, y el aire olía a hierro caliente y muerte. En el centro del caos, una joven, Henriemot, protegía con su propio cuerpo a una niña más pequeña, Nemu. Sus ropas estaban rasgadas, su rostro marcado por el miedo y la desesperación. «¡Por favor!», gritó Henri, su voz quebrada por los sollozos. «¡Alguien! ¡Salve a mi hermana! Les daremos lo que sea». Esa súplica, cargada de una impotencia humana que Ainz recordaba vagamente, traspasó las barreras de su naturaleza no muerta. No era un evento programado, ni una quest. Era real. Un eco lejano de Suzuki Satoru, el hombre que una vez fue, se agitó en su interior. Sin un plan, sin calcular riesgos, dio un paso al frente, emergiendo de entre los árboles como una aparición de sus peores pesadillas. Los caballeros se detuvieron en seco. Uno de ellos, con una sonrisa cruel bajo su yelmo, espetó: «Mira, otro monstruo del bosque. Acabemos con él y terminemos con esta chusma». Ainz no pronunció palabra. Simplemente alzó una mano, y el aire se condensó alrededor de su palma.
Grasp Heart. El caballero que había hablado emitió un sonido gutural. Sus ojos se dilataron de par en par por un instante de horror inconcebible, y luego se desplomó como un fardo, muerto antes de tocar el suelo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Los demás caballeros, paralizados por el shock, intentaron reaccionar. Algunos desenvainaron sus espadas, otros dieron media vuelta para huir. Fue entonces cuando Ainz liberó una fracción minúscula de su verdadero poder. Despair Aura Q. Una onda de energía psíquica, tan fría como el vacío interestelar, se expandió desde él. No hubo explosión, solo un silencio súbito. Los caballeros se detuvieron en medio de sus movimientos, sus mentes destrozadas, sus almas consumidas por un puro e insondable terror. Algunos se orinaron, otros comenzaron a babear, sus miradas vacías perdidas en la nada. Estaban vivos, pero ya no eran personas. Era un castigo peor que la muerte. Se acercó a Henry, que temblaba violentamente, abrazando a su hermana. Él se agachó, intentando que su estatura esquelética resultara menos intimidante. La amenaza ha sido neutralizada, dijo, su voz un susurro ronco y deliberadamente suave. Estás a salvo. De una de sus bolsas internas, sacó un cuerno de apariencia simple, tosco. Toma esto. Si vuelves a estar en peligro, sóplalo. Convocará ayuda. Era un cuerno de golem de marfil, un objeto de bajo nivel en los estándares de Yggdrasil. Para él, era basura. Para ella, era un talismán, un hilo de esperanza. Henry lo tomó con manos temblorosas, como si estuviera recibiendo una reliquia sagrada. De regreso a la seguridad de Nazarick, mientras atravesaba los corredores silenciosos, Ainz analizó sus acciones. ¿Había sido compasión? En parte sí. El recuerdo de la decencia humana persistía. Pero la mente de Ainz Ualgaun, fría y lógica, ya había categorizado el evento. Había sido una prueba de campo para sus habilidades, una evaluación de las facciones locales y una inversión a largo plazo. La aldea Carne era ahora un puesto de avanzada, un activo de información que le debía su existencia. La batalla interna entre el hombre y el monstruo había encontrado su primer campo de batalla, y el monstruo había ganado, disfrazando su pragmatismo con la máscara del heroísmo. Los ecos de la incursión del Supremo Señor resonaron en las profundidades de Nazarick, alimentando debates y especulaciones entre sus guardianes. La acción de Ainz era un texto sagrado que todos intentaban descifrar, cada uno según su naturaleza. En uno de los jardines subterráneos, donde hongos fosforescentes sustituían a la luz solar, Shaltear paseaba junto a Sebas. Mostrar piedad a esos seres inferiores es un movimiento profundo, musitó la vampira, jugueteando con la cruz que colgaba de su cuello. ¿Crees que busca crear una pantalla de benevolencia? ¿Una fachada para ocultar nuestra verdadera fuerza? Sebas, con las manos a la espalda, caminaba con una postura erguida y serena. La mente de Ainz Sama opera en planos que nosotros apenas podemos vislumbrar. Quizás no se trata de ocultar, sino de tentar, de ofrecer una falsa sensación de seguridad a nuestros futuros enemigos. Su sabiduría es un océano, y nosotros solo vemos la superficie. En su laboratorio, rodeado de tomos arcanos y diagramas anatómicos de criaturas innombrables, Demiurge se reclinó en su sillón. Una sonrisa de pura admiración se dibujó en sus labios. Por supuesto, es brillante, absolutamente brillante. Salvar una aldea no es un acto de debilidad. Es el primer movimiento en un juego de ajedrez multidimensional. Está estableciendo un punto de apoyo moral, creando una deuda que podrá cobrar cuando sea más provechoso. Todo, hasta el más mínimo gesto, forma parte de su esquema de los 10.000 años. Nuestra obligación es intentar estar a la altura de su grandiosa visión, aunque solo podamos comprender una centésima parte. Mientras, en la tesorería, un vasto salón que contenía riquezas capaces de comprar reinos, Ainz permanecía de pie ante una pila de monedas de oro. El reflejo del metal precioso centelleaba en su cráneo liso. Ellos lo idealizaban, transformaban sus acciones titubeantes en maestría estratégica. Si supieran, murmuró para el silencio absoluto de la sala, que estoy navegando a ciegas en un océano de incertidumbres, que cada orden que doy es un cálculo para no desmoronarme ante ellos. El peso de la corona era insoportable. No podía permitirse el más mínimo error,
la más leve grieta en su fachada de omnisciencia. La lealtad de sus súbditos era su mayor fortaleza y su punto más débil. Si alguna vez llegaban a percibir que su dios era un farsante, todo se desmoronaría. Tenía que actuar, tenía que gobernar, no por ambición de poder, sino por la necesidad desesperada de supervivencia. Para proteger el último legado de sus amigos, debía convertirse en el tirano perfecto. La paz en la aldea Carne era un espejismo, una tregua frágil que el mundo exterior se encargó de romper. Un nuevo contingente de caballeros, mayor y mejor equipado, llegó a las puertas de la aldea. Iban liderados por Nabel, un veterano marcado por cicatrices y un frío sentido del deber, que buscaba lavar la afrenta de sus camaradas y acabar con el nigromante herético. La aldea se sumió en el pánico. Henry, viendo acercarse la muerte una vez más, recordó las palabras del ser esquelético. Con un corazón palpitante de miedo y esperanza, sacó el cuerno, y cerrando los ojos, sopló con todas sus fuerzas. El sonido no fue el de un simple cuerno de caza. Fue una nota grave, antigua, que pareció rasgar el tejido mismo de la realidad. Del suelo emergieron no uno, sino dos guerreros de arcilla roja. Eran colosales, silenciosos, sus cuerpos de terracota pulida moviéndose con una fluidez antinatural. No eran golems torpes, eran máquinas de matar perfectas. Los caballeros imperiales de élite, confiados en su entrenamiento y número, cargaron. Fue un error fatal. Los guerreros de arcilla se movieron con una sincronización aterradora. Sus puños, tan duros como el acero, destrozaron armaduras y aplastaron huesos. Sus movimientos eran económicos, letales, sin un ápice de esfuerzo. La batalla fue una masacre unilateral. Nabel, viendo a sus hombres caer como mies ante la guadaña, comprendió que no luchaban contra un nigromante, sino contra una fuerza de la naturaleza. Herido y humillado, no le quedó más remedio que huir. La imagen de aquellos golems implacables grabada a fuego en su memoria. Mientras tanto, Ainz había emprendido su propia misión de reconocimiento. Usando un anillo de ilusión, se transformó en Momon, un aventurero humano de imponente estatura envuelto en una armadura de oscuro metal. A su lado, Nabe, Narveral Gama, una de las Pléyades, hacía de su compañera, despreciando en silencio a los insectos que los rodeaban. Su destino era Rantel, la ciudad fortaleza del reino de Re-Estice, el centro neurálgico de la región. En una tabrera ruidosa y mal iluminada, el olor a cerveza rancia y carne guisada llenaba el aire. Allí, Ainz, Momón, escuchó los rumores. Hablaban de un reino muerto que había salvado una aldea, de caballeros imperiales masacrados por magia negra, de un poder surgido de las leyendas. Él era el protagonista de esas historias, y eso lo colocaba en una posición de peligrosa prominencia. Fue entonces, cuando un grupo de aventureros de metal oscuro, liderados por una mujer de espíritu indomable llamada Swords of Fire, se le acercó. Su idealismo, su camaradería descarada, le recordaron tanto a sus antiguos compañeros de Touch Me y Hero Hero, que le produjo una punzada de nostalgia tan aguda que casi lo dobló. Cuando, con una sonrisa amplia, le ofrecieron unirse a ellos para una simple misión de exterminio de no muertos en unas catacumbas. Por un momento, solo un momento, Ainz olvidó quién era. Fue solo Momón, compartiendo una bebida con colegas, sintiéndose parte de algo otra vez. Pero la realidad del nuevo mundo era sangrienta e implacable. Esa misma noche, en las criptas bajo una iglesia de la ciudad, encontró lo que quedaba de ellos. Los cuerpos de Swords of Fire y su grupo yacían mutilados y dispuestos en un patrón ritualístico. Habían sido torturados, sacrificados. El olor a muerte fresca y a sangre coagulada llenaba el aire frío de la cripta. No había sido un combate. Había sido una carnicería ritual. Cualquier vestigio de Suzuki Satoru se retrajo, aplastado por una ola de frío glacial. Este no era un juego donde los NPCs se reiniciaban. Este era un mundo de dolor real y muerte permanente. La compasión era un lujo que había llevado a estos jóvenes idealistas a una tumba. En ese momento, Ainz O'Algaun comprendió una verdad fundamental. Para proteger lo que era suyo, para sobrevivir, no podía permitirse la debilidad de la empatía. Solo el poder, frío y absoluto, importaba. La farsa del aventurero había concluido.
Era hora de que el mundo supiera con quién trataba. Vistiendo sus ropajes de gala, negros como la medianoche y bordados con hilos de plata y oro que formaban símbolos arcanos, y portando el báculo de Ains Ualgaun, se presentó ante las puertas de Errantel. No llegó con ejércitos. Su sola presencia era una declaración de guerra. La guardia de la ciudad, al ver la figura esquelética que emergía de la penumbra, se paralizó. El terror los enraizó en el puesto, sus lanzas temblando en manos suddenly débiles. «Soy Ains Oalgaun», anunció, y su voz, amplificada por la magia, no gritó, sino que se deslizó por cada callejón y plaza, helando la sangre de todos los habitantes. «He venido a reclamar lo que es mío por derecho de poder». Su objetivo no era la ciudad en sí, sino el cáncer que albergaba en sus entrañas. La iglesia que servía de fachada al culto que había asesinado a los aventureros. Con un simple gesto, el suelo a sus pies se agrietó, y decenas de muertos vivientes, desde esqueletos crujientes hasta zombis putrefactos, emergieron para formar una guardia de honor macabra. La procesión avanzó por las calles, un espectáculo de pesadilla que sembró el pánico. Los sacerdotes de la iglesia, alertados, opusieron resistencia. Blandieron símbolos sagrados e invocaron luz divina. Pero su fe era un fósforo frente al huracán de la magia negra de Ains. Sus hechizos se desvanecieron sin efecto, corrompidos por la oscuridad inherente que lo rodeaba. Dentro del santuario profanado, lo esperaban dos figuras. Khajiit, un nigromante de rostro demarcado y ojos febriles, que anhelaba el poder sobre los no muertos. Y Clementine, ella no era una sacerdotisa, era una asesina, una psicópata que se deleitaba en el dolor ajeno. Vestía la reluciente armadura de azul acero, uno de los 4 grandes héroes del reino, a quien había asesinado para robársela. Jugueteaba con una de las cabezas cortadas de los aventureros, una sonrisa desquiciada en su rostro. «Oh, el gran esqueleto ha venido a jugar», canturreó, moviéndose con una agilidad sobrenatural. «¿Viniste a salvar a tus nuevos amiguitos? Mira lo lindos que están ahora». Mostró la cabeza con sádica fruición. «Llegaste demasiado tarde». La ira que surgió en Ains no fue caliente ni explosiva. Fue un frío tan intenso que habría congelado el alma de un hombre vivo. Ya no se trataba de venganza personal, era una declaración de principios. Permitió que Clementine atacara. Esquivó sus cuchillas con una facilidad insultante, estudiando sus movimientos como un entomólogo estudia a un insecto peculiar. La dejó gastar su energía. La dejó creer que tenía una oportunidad, alimentando su arrogancia. «¿Es esto todo?», preguntó Ains, su voz un susurro desde el abismo. «¿Y entonces, la famosa fuerza de los héroes de este mundo? Es patética». Clementine, jadeante y ensangrentada, cargó por última vez, un grito de rabia desesperada brotando de sus labios. Ains no se inmutó. Simplemente, alzó su mano. True Death. No hubo luz cegadora, ni explosión cataclísmica. Solo un silencio súbito. Clementine se detuvo en seco. Su sonrisa se congeló, y la chispa de vida en sus ojos se apagó de golpe. Su cuerpo cayó al suelo con un golpe sordo, intacto pero vacío. Su alma aniquilada de forma tan absoluta que ni los dioses podrían devolverla a la vida. Luego, se volvió hacia Khajiit. El nigromante, aterrorizado, invocó su última esperanza. Un ser de oscuridad y plumas descendió del techo. Un ángel oscuro, una criatura de nivel medio con un poder que habría supuesto una amenaza para todo un grupo de aventureros de rango Orichalcum. Ains lo observó con curiosidad clínica. Reality Slash. Una hoja de fuerza pura, una grieta en la realidad misma, surcó el aire. No hubo resistencia. El ángel oscuro fue partido en 2 mitades limpias que se desvanecieron en un polvo negro antes de tocar el suelo. Khajiit ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que un segundo, Reality Slash, lo obliterara por completo. La batalla había terminado. Ains estaba de pie, inmutable, en el centro del caos que él mismo había creado. A su alrededor yacían los restos de sus enemigos y los cuerpos de los sacerdotes. Había demostrado su poder de la manera más contundente posible. Pero el triunfo no sabía a victoria. Sabía a confirmación. En este mundo, solo se entendía el lenguaje de la fuerza.
Cualquier atisbo de la compasión de Momonga era un error que no podría volver a cometer. En la cámara de su trono, bañada por la tenue luz de las gemas flotantes en el alto techo, Ainz reflexionaba. La aldea Carne era ahora un protectorado no declarado de Nazarik. Errantel y el reino entero temblaban ante el nombre de Ainz Ualgaun. Había establecido una identidad dual. El temible rey no muerto y el honorable aventurero Momon, dos caras de la misma moneda que podría usar para manipular los hilos del poder desde las sombras. Los guardianes se reunieron ante él una vez más. Sus expresiones eran un mosaico de orgullo, admiración y una fe inquebrantable. Como era de esperar, Ainz Sama, dijo Demiurge, ajustándose las gafas. Cada evento ha seguido el curso previsto en su plan maestro. La eliminación de la secta hereje y la demostración de poder han sentado las bases perfectas para la siguiente fase. Ainz asintió lentamente desde su trono. Así es. El prólogo ha concluido. Sus dedos óseos acariciaron el frío metal de su báculo. Pero esto no es más que el primer movimiento en una partida cuyo tablero desconocemos. Nazarik ha despertado en un mundo de misterios y posibles amenazas. Nuestro nombre debe resonar no como un susurro de leyenda, sino como un trueno que anuncie nuestra llegada. Su mirada, esos dos puntos de fuego carmesí, recorrió a cada uno de sus siervos. Albedo, cuya devoción era un abismo del que era imposible escapar. Demiurge, cuya mente era un laberinto de estrategias. Cositus y Shaltear, guerreros perfectos, los gemelos, herramientas de una potencialidad inmensa. Sebas, la mano derecha de la razón. Prepárense, ordenó. Su voz un eco de ultratumba que sellaba el destino de naciones enteras. La sombra de Nazarik se alarga. La conquista de este mundo acaba de comenzar. Y en la oscuridad perpetua de su ser, mientras la soledad de su trono lo envolvía como un sudario, una única verdad ardía con la frialdad de una estrella muerta. Él no era un héroe, ni un salvador. Era el villano de esta historia, el antagonista final. Y para proteger el mausoleo que era el último vestigio de su humanidad pasada, tenía que interpretar ese papel a la perfección. El último suspiro de Suzuki Satoru se aferró a esa terrible certeza. Mientras el rey no muerto, Ainz Ualgaun, comenzaba a trazar el siguiente movimiento en el gran juego del poder. El mundo no estaría preparado para lo que se avecinaba.